Entonces, muy buenos días, tardes y noches. Bienvenidos al Aire Podcast, donde cada semana chismeamos de salud, enfermedades, el cuerpo humano, cómo nos enfermamos y cómo nos curamos. Como siempre, Coral, fisioterapeuta, aquí a sus órdenes. Y tenemos un invitado que, a como lo hemos perseguido, a como lo hemos buscado. Miren, los que están viendo el video ya saben quién es, ya lo conocen, pero no les quito más. Que se presente el invitado, por favor. Por fin se nos hizo, Coral, después de tantas fechas que decíamos de esta hora y esta hora sí, esta hora no, se pudo. Entonces, pues muchas gracias primeramente por invitarme a este gran podcast. La verdad que siempre veía tus podcasts y decía, yo quiero estar y mira, sí se me hizo, afortunadamente. Me presento, mi nombre es Mario Valencia, soy fisioterapeuta enfocado al área respiratoria, pero también al área vascular periférica y también al paciente quemado, que en realidad es algo como la combinación de estas dos áreas. Sí, entonces ya quemamos un poquito hacia dónde va el tema, pero justo. Entonces, es paciente respiratorio, vascular y quemado. Y de todo esto, ¿de qué nos vas a platicar hoy? ¿De qué vamos a hablar hoy? Justamente el día de hoy, por fin vamos a platicar. Me acuerdo que hace como 2 años que nos conocimos en Querétaro, dijimos, hay que hacer un podcast. Y mira, por fin se pudo platicar del paciente quemado, tanto desde su abordaje, porque casi siempre se divide en dos tipos de abordaje, el abordaje intrahospitalario y el abordaje extrahospitalario. Entonces, el día de hoy vamos a abordar esos dos puntos. Va a estar súper interesante. Súper, vamos a Va a darle. estar buenísimo. Paciente quemado. ¿Qué, cómo, cuándo, dónde, por qué? Cuéntanoslo todo. Uy, pues es complicado. Recién di un módulo en un diplomado de 8 horas y no dio tanto tiempo, pero vamos a tratar de resumirlo. Primeramente hay que definir que pues una quemadura es un accidente. Los accidentes se pueden llegar a prevenir y son traumas también, traumas causados por una transferencia de energía. Ahorita no estamos hablando bien de agentes causales, pero esta transferencia de energía va a ser de donde hay más energía hacia donde hay menos. ¿Y qué creen? Nosotros somos los que menos energía tenemos. Entonces, esta transferencia de energía pues va a causar un daño en la piel, pero no solamente eso. A futuro, dependiendo de cuánto se quemó el paciente, puede tener incluso complicaciones sistémicas. Si es que, ponemos un ejemplo, el paciente es un adulto que se quemó más del 20% de su cuerpo, ya comienza a tener complicaciones sistémicas. Ahora bien, dentro de los agentes causales más comunes aquí en México reportados por la CENIAC, que es un Centro Nacional de Investigación y Atención al Paciente Quemado en México, que es como el top o el mayor organismo de atención dentro de México. Menciona que existen distintos tipos de quemaduras o agentes causales, pero los más comunes tienden a ser en adulto, el fuego directo. Fíjense que aquí en Puebla, su casa, se da mucho el huachicol y esta extracción de combustibles. Y pues hay veces que lo realizan pues de una mala manera, entonces tiende a explotar, salen proyectados, se queman por fuego directo o incluso muy, muy común en fiestas patrias, el, la quemadura por fuegos artificiales. Eso sería en adulto. A veces también puede ser la electricidad, ¿va? Por otro lado, en niños es muy común o el agente causal más común vendría siendo la escaldadura. O sea, cualquier tipo de líquido caliente entra como escaldadura y es con los que más se llegan a lesionar los pequeños. Ocurría mucho que, por ejemplo, en zonas rurales, pues aún no tienen gas o tanques de gas, entonces muy común que se llegue a calentar o a hacer la comida con leña, carbón, entre otras, y por lo tanto las ollas están abajo, no están arriba en la cocina. Los niños andan jugando y pues desafortunadamente caen a estas zonas con agua caliente y pues sucede este tipo de lesiones, ¿vale? Claro, y oye, ¿este abordaje del paciente quemado es desde el minuto uno? O sea, ¿desde que se quema el paciente o es hasta después?
Fíjate que está muy interesante esto que comentas, Coral, porque afortunadamente y desafortunadamente suceden muchos accidentes por quemaduras en México, si no es que en el mundo, pero se tienen ya como protocolos súper establecidos para poder hacer el triaje del paciente y llevarlo a una unidad. Normalmente sucede el accidente, dependiendo en dónde esté, pues se llama el 911, se explica la situación, acude el servicio de paramédicos, estabilizan lo más que se pueda al paciente y dependiendo de en dónde esté, hay de dos. O va a una zona hospitalaria, podríamos decir, de primer o segundo nivel, o si el paciente de plano está muy crítico, lo pasan a una atención de tercer nivel, que en este caso vendría siendo una unidad de quemados, donde solo y exclusivamente atienden a pacientes con quemaduras, ¿vale? No de otro tipo, solamente de este. Por ejemplo, aquí en Puebla existen tres eh, unidades de quemados, una pediátrica, una de adultos del IMSS Bienestar en este caso, pero también hay una de IMSS. Si, por ejemplo, en el estado no se cuenta con eso, llega a su unidad hospitalaria, si ven que está como muy complicado, los llegan a trasladar. No sé si has escuchado de que, por ejemplo, vamos a poner en Acapulco, si esa unidad de quemados no funciona o está súper llena o la unidad hospitalaria también no la puede, no los puede atender, los mandan a México. Y de México, justamente en el CENIAC, si también es muy complicado, es muy común que se envíen a Galveston, en Texas, para su atención. Es así como lo más común, casi siempre cuando los mandan a Galveston, eso significa que el paciente es súper complejo. Vámonos nos regresamos un poquito al área hospitalaria de la unidad de quemados. Se atiende, primeramente, hay varios algoritmos que indican que, pues primeramente es el ABC del paciente quemado, reanimarlo porque son pacientes que pierden mucho líquido y pueden entrar en shock hipovolémico. Por lo tanto, lo primero es pues, reanimar al paciente. Por lo tanto, le toca al intensivista o al urgenciólogo. Después de que se estabilizó, entra a cirugía plástica para visualizar qué tanto se quemó y de qué profundidades. Después de ahí, el servicio de enfermería para mantener y estabilizar a este paciente. Y aproximadamente de las 12 a las 48 horas, entra el servicio de rehabilitación y nutrición para mantener a este paciente pues lo más funcional posible y evitar que esté catabolizando, porque resulta que estos pacientes entran en una fase como si estuvieran corriendo en maratón. Eso siempre todos los que ven pacientes quemados dicen eso, es como si estuviera corriendo un maratón, pero estuviera acostado en su casa, porque aumenta su tasa metabólica basal hasta un 200%, como alguien, por ejemplo, que necesita 1500 calorías solamente para sobrevivir, pues este paciente va a necesitar 3000. Supongamos que es el mismo caso, pero no solamente un día, sino esta condición de catabolización y respuestas metabólicas al trauma van a durar incluso hasta 2 o 3 años. Entonces, la verdad que sí es algo eh, muy lento y muy largo para ver en cuanto a rehabilitación, porque son pacientes que los puedes ver desde el día 1 y lo das de alta hasta el año 2. Entonces sí es algo complicado. Ok, sí es un proceso bastante largo entonces. Y este rol, bueno, primero, para la población que nos escucha, ya explicaste qué es catabolismo, igual si pudiéramos como rescatar un poquito ahí exactamente qué te refieres cuando dices catabolismo. Vale, Y si el paciente, a mí me quedaría como duda o podría llegarse a preguntar si está en este proceso de consumo energético acelerado, como descontrolado, ¿cuál es el rol de la rehabilitación? súper, muy bien. Antes que toquemos de esos temas, ¿se acuerdan que hace ratito dijimos que pues era un trauma y causaba pues de forma local algo y de forma sistémica solo si entraban en ciertas características?
Por lo tanto, pues fíjense, vamos a suponer que estaba cocinando, se me cayó aceite en la mano y eso ya me ocasionó una quemadura. ¿De qué grado? Pues dependerá. Casi siempre el primer grado afecta el epidermis, es como si me quemara yo con el sol. El segundo grado, ahí se divide en superficial y profundo. Superficial es casi siempre, han visto que ahí se generan como las ampollas o las flectenas y tienen agüita. De preferencia, lo más relevante sería quitarlo. Hay algunos que dicen que no, hay algunos que dicen que sí, dependerá. Grado segundo, que este se llama profundo, esta ya las ampollas se eliminan y es una zona muy rosita, pero también con puntos blancos que hacen que una persona ya no siente en esa zona porque las terminaciones nerviosas fueron eliminadas. Ese sería el segundo profundo. Después llega el tercer grado, que en este caso afectó la epidermis, la dermis y el tejido graso, tejido celular subcutáneo, y esas son aún más profundas y tardan muchísimo en cerrar. E incluso por ahí del 2020 ya se da esta clasificación de cuarto grado, que incluye fascia, músculo y hueso, ¿vale? O sea, aún más profundas. Si una persona, estábamos mencionando esta quemadura por el aceite, solo se quemó esa zona, vamos a suponer el dorso de la mano, las complicaciones solo serán ahí. Pero, por ejemplo, adultos que se quemen más del 20% de su cuerpo, niños menos de 2 años que se quemen más del 10% de su cuerpo, pacientes a lo mejor que se quemaron y aparte están politraumatizados, o sea, a lo mejor fue una explosión, se quemaron y salieron proyectados, o pacientes que tuvieron una quemadura eléctrica, llámese a lo mejor por trabajo, o de repente agarraron ahí un poste y quedaron eh, prensados, van a entrar en una condición que se denomina gran quemado o quemado extenso. Esta situación incluye lo que ahorita mencionábamos, que era una respuesta metabólica al trauma, o sea, catabolismo de proteínas, destrucción de proteínas e inflamación sistémica, que no solamente dijimos que es en el momento, sino puede durar 2 años. Eso significa que el paciente que entró en estas características que previamente mencionamos va a estar consumiendo muchas calorías a lo largo del día para sobrevivir. Es ahí donde empieza el trabajo de nutrición y rehabilitación, ¿vale? Ahí sí la dupla es inamovible. Yo no puedo separar a nutrición de fisio porque yo necesito que el paciente coma para que pueda gastar esas calorías o esa energía haciendo ejercicio. Porque si no está este profesional de la nutrición, yo comienzo a hacer ejercicio y como este paciente tiene una alta tasa metabólica, pues ¿de dónde crees que agarre? Pues del músculo, del hueso y vamos a ver pacientes aún más frágiles, ¿vale? Por lo tanto, pues entonces vamos a tener esta dupla de rehabilitación-nutrición, porque eso nos va a permitir generar más estrategias de intervención, especialmente el ejercicio, para que este tipo de pacientes pueda incluso disminuir su tasa metabólica. Suena raro, suena incluso contradictorio que yo lo pongo a hacer ejercicio, debería de aumentar más su tasa metabólica basal, pero no, al contrario, se ha visto o hay varios estudios que indican que si un paciente hace un protocolo de ejercicio que tiene estas características de gran quemado, disminuye su tasa metabólica basal. Entonces, bueno, es una herramienta bastante interesante. Creo que sí quedó claro esto. ¿Cómo ves, Coral? Sí, clarísimo. Mucho, muy claro, súper interesante y justo se pensaría contradictorio, ¿no? O sea, pero ya me imagino que tiene todo un trasfondo y tiene sentido a fin de cuentas. Y ahí primer mito que el paciente quemado sí tiene que hacer ejercicio, al revés, no tendría por qué no hacerlo. Claro, eso sí, con el checklist de que esté estable hemodinámicamente, de que haya cumplido con sus requerimientos nutricios actuales y
que no tenga alguna otra como precaución. Por ejemplo, habrá pacientes que estén injertados, que tengan otro pedacito de piel en la zona que se quemó porque no ha cicatrizado. Habrá veces que se quedan como inmóviles, solo esa zona, supongamos el codo. Me injertaron el codo, me pusieron un pedacito de piel para que cerrara ahí. Esa zona no la voy a mover. Esas serían así como las precauciones o el checklist que yo debo de hacer de manera súper general para poder atender o implementar estrategias de ejercicio o simplemente movilización. Oye, y igual para la gente que nos escucha, dijiste más del 20% de superficie quemada. ¿Cómo sé que es el 20%? Correcto, muy buena pregunta. Fíjense que una vez que entran estos pacientes a la unidad hospitalaria, el cirujano plástico o incluso el urgenciólogo o intensivista tienen una tabla. Hay muchas tablas, a lo mejor igual en la universidad nos llegaron a enseñar la regla de los 9, la palma de la mano, muchas otras tablitas para cuantificar cuánto se quemó. El total del cuerpo es del 100%. Entonces, existe una tabla que actualmente es como la más útil y más fidedigna para determinar cuánto se quemó, que se llama la tabla de Lund y Browder. Esta tabla la tiene por edad e incluso hay una imagencita que como que divide las partes del cuerpo dándote puntos. Entonces, el cirujano plástico comienza a iluminarlas y hace la suma de las zonas que se quemaron y entonces saca un porcentaje, ¿sí? 10, 15, 50%, 60%, pero esto en realidad como terapeutas o como parte del equipo de rehabilitación no nos toca realizarlo, pero sí nos compete mucho para el pronóstico. Casi siempre pacientes que tienen una alta superficie corporal quemada, o sea, tienen más del 20-30%, significa mayor discapacidad y mayor mortalidad, así casi casi de ley. Y es obvio, ¿no? Un paciente que se quemó más, pues muy seguramente si sobrevive, si es que no, va a tener discapacidad. Y todo lo contrario, cuando tengo menos superficie corporal quemada, pues obviamente voy a tener menos discapacidad y menos mortalidad, ¿vale? Ok. Y la parte de, por ejemplo, cara, o sea, es una superficie chiquita, pero pues me imagino que compromete mucho más funcionalidad. Claro, existen dentro de la rehabilitación del paciente quemado que compete también para cirugía plástica y para el equipo de rehabilitación, unas zonas que se denominan zonas especiales, que son zonas que pueden comprometer tanto la función como la estética. Una de ellas es la cara, el cuello, las manos, genitales, senos, todo pliegue articular y también pies. Obviamente, pues, si a lo mejor se quemó alguna de estas zonas, pues va a ser muy complicado que llegue a la piel normal, de hecho, casi imposible. Por lo tanto, por eso se denominan zonas especiales, porque necesitamos darle mucho, mucho cuidado a esas zonas. Claramente, ahí ahorita que comentabas con una quemadura de la cara, a pesar de que sea poca la cantidad o una zona muy pequeña, pero aquí sí puede afectar tanto la función. Hay veces que los pacientes que se queman también la boca, puede que no se rehabiliten bien y se les quede pegado, por así mencionarse, que son contracturas, si es que no se le dio un buen abordaje o pues simplemente de manera estética que sí haya cierta limitación o incluso hasta miedo de reintegrarse a su sociedad por el hecho de que tienen una cicatriz que no se ve tan estética del todo. Sí, claro. Oye, y ahí, yo soy preguntona, perdón. Ah, dale, dale, Am, dale. hablas justamente de este paciente mal rehabilitado, no puede pasar. Llegaron a un lugar, tal vez no fue el abordaje más oportuno, o ni siquiera sabían que tenían esta posibilidad de atenderse. ¿Hay un límite? ¿Hay una ventana terapéutica para abordaje del paciente quemado? ¿Hay a donde dices como ya no se va a beneficiar o puede ser en cualquier momento?
Muy interesante la pregunta y dependerá. Acá en Fisio siempre decimos depende, ¿verdad? Siempre es bueno iniciar la rehabilitación, como dijimos, en la fase intrahospitalaria. Si nos han llegado pacientes que son de manera extrahospitalaria, entonces, pues necesitamos irnos un poquito más atrás. Fíjate que pues hay fallas en el área de la salud dentro de México y de todo el mundo, que aún no se tiene como tan bien visto la rehabilitación inicial de todo tipo de paciente hospitalario, tú bien lo sabrás. Entonces, vamos a poner un ejemplo. Aquí en Puebla, de estos 3 centros de rehabilitación, número uno, no hay ningún, bueno, sí, solo en uno, hay un fisioterapeuta de planta solo para ver pacientes quemados. En otro centro de rehabilitación, no voy a decir nombres, hay muchos fisioterapeutas, pero para todo el área hospitalaria. Entonces, imagínate cuántas camas serán. Y en otro centro de rehabilitación no hay nadie. Entonces, pues ahí comienza el problema, ¿no? Que pues el paciente estaba muy adolorido, lo vieron que estaba muy quemado, súper vendado como momia, que no se mueve. Entonces ahí comienza como este efecto dominó, que una vez que lo dan de alta ya es un paciente súper complejo porque ya tiene contracturas articulares, ya no se puede mover bien, ya tiene cambios en todo su cuerpo. Por lo tanto, de manera intrahospitalaria, si el paciente está estable hemodinámicamente, si a pesar de que esté intubado o no está intubado y no está injertado, se puede atender. Ahora bien, lo dan de alta. El paciente tiene unos 6 a 8 meses todavía para entrar en procesos de rehabilitación que tengan mucho beneficio. Después de estos 6 a 8, el beneficio va a ser menor, pero todavía puede tener, o se pueden implementar ciertas estrategias de tratamiento, pero si es que el paciente ya tiene limitación articular después de estos 6 a 8 meses, es necesario que acuda a cirugía plástica, se haga la reconstrucción que sea necesaria, llámese de piel, tendones, ligamentos o incluso de coaptar la propia articulación y vuelve nuevamente con nosotros, ¿vale? Entonces de eso dependerá. Casi siempre 12 a 24 horas hospital, si todo va bien, 6 a 8 meses si fue fuera de hospital, serían como estas ventanas terapéuticas. Entonces sí es una ventanota, no es Súper. no es, Sí, la, pues es casi un año, sí es y a partir de ahí, o sea, si tienes un buen ratote, como dijimos, hasta casi, casi los 2 años para tratar de disminuir la tasa metabólica basal. Muy común, o seguramente han escuchado que, pues el paciente quemado solamente es la cicatriz. Pues no, la verdad hay muchas cosas por hacer y la ventana terapéutica hasta los 2 añitos pudieras llegar a hacer algo por él, dependiendo claramente cuáles serán los objetivos, pero sí hay muchas, muchas cosas por hacer. no, pues suena que hay todo por hacer, está súper interesante, la verdad sí es bastante desconocido esa parte que ustedes hacen y súper, súper importante y súper valioso. Claro. Y, ¿sabes? A pesar de que sea muy desconocido, sucede mucho en México. O sea, es clásico a que existan fácil, no recuerdo bien la cifra, pero literal cada día 1 a 5 personas se llegaba a quemar en México. O sea, literal, sí es algo de salud pública, una cuestión de salud pública que necesita atenderse. Sí, claro, o sea, justo hay tantos tipos de quemadura, pero yo cuando trabajaba como paramédico, las fechas que más Mm. me estresaba atender era 15 de septiembre y las La fechas de clásica, sí. diciembre por los cohetes. No, 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 no. Y sí, Súper. No, lamentablemente sí nos tocaba ver niños que no estaban cuidados, o incluso adultos que cargan una olla y, o sea, pues pasa, lamentablemente pasa. Y en México sí tenemos un problema con claro. Sí, sí, sí. Pues yo creo que de manera em, como tradicional, ¿no? Que se cocina con leña, con carbón,
o que ponen ahí del ladito la olla que para que se enfríe, y pues desafortunadamente ahí los pequeñitos van, cosas por el estilo. No me acordaba que eras paramédico, Coral, qué chido. Y pues tú ya El bien club de los sabrás cómo paramédicos. llegaba, Sí, no, feo justamente. y anecdótico para todos. A mí me tocó fue una con Mario. No, no es cierto, es bien lindo Mario. Pero cuando nos conocimos, algo que yo aprendí en prehospitalario, que yo no vamos a decir qué, de restitución de líquidos, ya resulta que no se hace. O sea, tantas cosas que va evolucionando y que va cambiando, es parte de ese Claro, aprendizaje, pero sí, así nos conocimos. había hasta fórmulas, ¿no? La fórmula de Parkland, la de Exactamente, Galveston y fórmula todo de eso. Parkland, por superficie, por no sé qué, y Mario: "No, todo eso Sí. está mal", y yo: "Todo Sí, lo que sí, sé es una resulta mentira". que dependía, había veces que pues sí les funcionaba por mera coincidencia, pero pues ya últimamente, pues ya esta restitución de líquidos es meramente guiada por metas, por ultrasonido incluso, para ver cómo anda ese corazoncito y que no se esté fugando, porque acá viene anécdota bien importante y muy chistosa, fea para el paciente, pero afortunadamente no pasó. La voy a decir, si crees que eh, sea necesario cortarla, tú dirás, pero es graciosa y fea a la vez. Tú Fíjate adelante, que adelante. yo hice mi servicio o he trabajado con pacientes quemados a partir del 2018. Hice mi servicio social en una unidad pediátrica de quemados aquí en Puebla. Pues necesitábamos mucha interacción con el paciente, saber, porque literal pasábamos visita con todo el servicio de medicina y pues necesitaba yo aprender más. O sea, la verdad, siempre he querido aprender más, entonces me metí a un curso de fisio-respi, de los primeros que me metí y dije, a fuerzas, de aquí soy. Me metí a drenaje bronquial, ya me sabía todas las técnicas, las que sí sirven, claro. Y entonces resulta que al día siguiente, el lunes, porque fue de sábado y domingo, llego y una paciente ahí andaba con flemas. Y dije, ájale, de aquí soy, tengo que aplicar mis técnicas. Ausculté, dije, sí, 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 va a ocupar esta y esta técnica. Vámonos. Entonces ya empecé a hacer mis técnicas efectivas, sacó la flemita y todo bien. Dije, súper. Lo que se me olvidó checar, pues, era qué tantos líquidos se le estaban infundiendo al paciente. Resulta que, pues, como era una paciente reciente, todos pensaban que tenía aparte de que estaba quemada, una neumonía asociada ay, ahorita se me fue el nombre, a la comunidad. Entonces, pues visualizaron que no era eso, sino que se estaban pasando de líquidos. ¿Y a dónde crees que se fue ese líquido? Al pulmón. Entonces ya estaba haciendo edema pulmonar la pacientita, yo pensando que eran flemas, y generé muchas presiones. Esas presiones generaron, lo más seguro, ciertas atelectasias, colapsó por ahí un poquito el pulmón e intubaron a la paciente por mi culpa. Entonces, pues resulta que pues hay que valorar antes, esto para todos, llámese paciente o llámese terapeutas, pidan una valoración o realicen una valoración extensa, pues para que no les pase eso. Afortunadamente, la paciente salió muy bien, o sea, la intubaron un día, salió, la extubaron luego, luego, porque dejaron de colocar tantos líquidos, dejó de hacer este derrame, eh, perdón, esta edema pulmonar, y entonces pues ya, todo bien. Por lo tanto, pues sean cuidadosos, que no les pase y pues nada más. No, gracias por compartirnos la anécdota de momentos humildes todos tenemos, pero se Súper humilde, reconoce, imagínate. se aprende y son cosas que nunca nos vuelven a pasar y que ojalá quienes nos estén escuchando nunca les va a pasar porque ya lo escucharon de alguien más. Entonces No, sí, imagínate, ahorita estaría en el bote platicando de esto contigo, Coral. Yo creo que este ni sería nos un hubiéramos podcast con una conocido. temática diferente, Al aire podcast en la cárcel, tras las en el rejas. penal. En el penal de ¿cómo se llama la cárcel ahí en Puebla? San Miguel, creo. Ah, En el penal de no, San creo que sí Miguel. nos habríamos conocido. Tal vez habría conocido a tu hermano nada más.
Sí, sí, sí. ¿Ya te dijo si vas a tener podcast con él? Sí, pero igual ya ni Súper. le contesté ni me contestó, entonces ahí vamos, ahí vamos. Vale. Eli, si estás viendo Muy esto, te bien. voy a contestar pronto. Pronto, pronto se verán. Ahorita andaba por Claro que acá en el sí. cónsul. Salió. Saludos entonces. Y, guau, mucha información, está súper padre el tema. Ya ahí sí de quemados no sé, pues ya te puedo decir que no sé nada, porque lo que pensaba que sabía no lo sé. Entonces, Está muy bonita, am, pero yo creo que sí. O sea, es como la combinación de fisio intrahospitalaria con fisio respi más vascular periférico. Entonces, la verdad que está muy bonito. Casi siempre en la fase intrahospitalaria, pues no se ve casi nada la cicatriz, porque si lo haces bien, es el menor de los problemas en la fase claro. extrahospitalaria, ¿vale? Entonces, pues sí, la verdad que esa área es complicadita y muchos piensan que es lo mismo que tratar, no sé, una cicatriz por cesárea. O sea, son Ujú. cosas completamente distintas que la verdad yo no tengo nada que ver ahí, no soy un experto en esa zona, pero todo lo que sirve para cicatrices de otro tipo no sirve acá, o si es que sirve, sirve muy poco. Entonces, pues eso es importante porque los pacientes son completamente distintos. Sí, claro, súper súper importante esa aclaración. Y sí, la parte estética, claro que es importante, pero amigos, hay un orden, es vida, función, estética. Función y estética, sí, Entonces, claro, si tenemos bien el abordaje funcional, pues la parte estética lo va a acompañar un poquito. Oye, y claro, mitos, porque aquí este proyecto nació a raíz de querer desmitificar temas de salud, ¿no? sí. Entonces, mitos o preguntas muy frecuentes que te hagan los pacientes o que a ti te lleguen de: "Güey, esto claramente no funciona". Ya ahorita salió uno de rebote, pero Ok. mm, Fíjate que el que más nos llegaba con o sea, de manera extrahospitalaria, porque lo que hice, pues a grandes rasgos era estar en el servicio social, me quedé trabajando ahí un tiempo, después pude colaborar con los otros dos centros de quemados, e incluso pude colaborar de manera en línea con dos centros allí en Galveston. Entonces, como que era muy recurrente esta pregunta que se veía de manera extrahospitalaria. El paciente quemado siempre pregunta, ¿y voy a llegar a mi piel normal? La respuesta es no, un rotundo no, desafortunadamente. Nos tocó varias veces, la verdad desconozco qué profesionales de la salud fueron, pero hablaban por ahí un poquito de la estética, mencionaban que sí. Entonces el paciente, pues súper, súper encaminado a, no, pues yo voy a regresar a mi piel de antes y así, pues la respuesta es no. Puede haber cambios tanto en el tamaño de la cicatriz, en el color, pero un color o más alto o más bajo, o sea, hipo o hiperpigmentado. Son muy pocas personas las que llegan a tener una piel idéntica si es que se quemaron de segundo grado profundo en adelante. Si a lo mejor es segundo superficial, primer grado, pues la verdad que no va a pasar a mayores, vas a regresar a tu piel normal, ¿vale? Ese es el primer mito. El segundo, que también me pasaba mucho, es un paciente quemado no se atiende hasta después de hospital. Eso es completamente falso. El paciente quemado se atiende, ya dijimos, desde que esté estable dentro de hospital. Se pueden hacer diversas estrategias de intervención. Las más clásicas son posicionar al paciente, elevarlo, vendarlo, hacer movilizaciones pasivas, activas, activo-asistidas, movilización temprana, que es el hecho, pues, simplemente de ambular. Aquí hago un pequeño paréntesis. Hay muchas evaluaciones funcionales del paciente quemado, pero últimamente, por tiempo, claro, se ha estado ocupando esta escala IMSS, la que se usa en UCI, la ICU Mobility Scale. Igual, se ocupa en el paciente y es una manera de progresarlo y fisioterapia respiratoria. Son como los pilares. También ahorita me acordaba, el ferulizaje y el estiramiento son como los pilares para tratar de manera intrahospitalaria al paciente. Entonces, sí o sí el paciente tiene que intervenirse dentro de
el área intrahospitalaria. Sería el segundo mito. El tercer mito es, eh, yo creo que el paciente quemado no puede hacer ejercicio después del hospital, porque fíjate que esta situación sistémica genera como cierta intolerancia al ejercicio de los pacientes con quemaduras. Afortunadamente, pues hay estudios que muestran que el paciente con quemaduras necesita hacer ejercicio sí o sí para disminuir esta tasa metabólica basal e incluso se ha visto que hay cierta disfunción diafragmática en condiciones muy extremas de estos pacientes. Entonces, el entrenamiento muscular respiratorio también funciona muy bien en ellos, ¿vale? Pues creo que estos tres mitos para iniciar son como los más comunes. Ok, fuerte, fuerte. Justo, o sea, al menos yo, bueno, todo el mundo sabe dónde estudié, pero yo crecí Yo con esos no. mitos, o sea, yo tú no, tú estudiaste en otro lado, pero yo crecí con esos mitos. ¿A dónde estudié? Sí, ¿dónde estudiaste? Yo soy un chicharrón preparado, amigo, yo soy de la del Valle de México. Ok, ok. Bien, pues esa se Entonces, supone que es buena, ¿no? no, la ¿O no? escuela es buena. No, no, a ver, espérame. Pero, Vengo defendiendo mi escuela. A ver, es muy buena escuela. Tuve maestros excelentes, tuve rotaciones excelentes. El lugar en donde estoy ahorita es parte porque yo llegué aquí como estudiante también. oh, súper. Pero, o sea, yo sí crecí con algunos de esos mitos. O sea, yo sí crecí con el mito de que el paciente quemado no hacía ejercicio. Ey, O el mito de que lo único que se hacía con el paciente quemado era movilizaciones articulares y por las wow, contracturas, y ya, sí, ¿no? Ajá. Y exacto, y claro, aquí, entonces yo era como, güey, así, ¿por qué alguien se dedicaría a eso? O sea, no. Ya luego te conocí y sí. me arrepentí de todo lo que Ah. pensaba, pero, pues, no, sí crecí yo con muchos de esos mitos también. Sí, y son muy comunes, ¿no? Incluso el propio miedo de, maldita sea, si lo muevo y empieza a sangrar y me echan la culpa a mí y todo eso, la verdad que sí da miedo como parte del equipo de rehabilitación incluirlo o meter este tipo de intervención, pero la verdad que es benéfico. Incluso hay unas imágenes que muestro en algunas pláticas, que es una persona que tiene su mano en garra, tiene una contractura y parte de la rehabilitación, el hecho de, literal, llegó a la zona hospitalaria, el hecho nada más de hacer esto iba a evitar su mano en garra. O sea, iba a evitar que se cortara, un proceso quirúrgico, injerto y todo eso, que te costaba un minuto ponerlo así, o a lo mejor cinco si lo querías vendar, comparado con lo que le va a costar al paciente. Entonces, pues la verdad que las intervenciones, puedes decir, "Ay, pues son muy mínimas, o sea, casi no tenemos tanta injerencia en el paciente, pero la verdad que a futuro, si eso se hace, no vas a tener problemas funcionales. Estéticos sí, Claro, claro, también no dimensionas el valor de esa intervención. claro, claro, claro. Funcionales sí te van a ayudar bastantísimo. El hecho de posicionarlo, ponerle ahí una ferulita, súper bien. Pero pues ya estéticos, ahí sí la neta, sí son complicados o incluso imposibles. No, claro. Y bueno, para salir de esta ignorancia, de este oscurantismo de la rehabilitación en paciente quemado, si alguien de los que nos están escuchando, bueno, ambos escenarios, ¿no? Para los fisios que nos están escuchando, si quieren formarse, ¿dónde pueden formarse? ¿Qué les aconsejarías? O sea, porque pues, y los pacientes, si quieren tomar esta parte de rehabilitación, ¿tú dónde estás? Si es que pueden ir contigo. Y si no están, si son de la Ciudad de México, de otro lado, ¿sabes en dónde podrían llevar esa atención? Ok, vale. Primeramente para terapeutas o parte del equipo de rehabilitación, aquí en México hay como distintas modalidades. El chiste pues también es como ir buscando. La primera, hay veces que hacen cursos meramente en el CENIAC de rehabilitación, ahí en el Instituto Nacional de Rehabilitación. Esa sería la primera. Hay actualmente varios diplomados disponibles. Les recomiendo, no me pagan por decirlo, pero hay un diplomado que recientemente que es avalado por la
Asociación Internacional de Quemaduras, por la ISBI, que abarca pues desde lo básico, que es la fisiopatología, hasta todo tipo de abordaje, médico, quirúrgico, terapéutico, todo, y está en línea. Me parece que la escuela se llama Galileo o Esculapio, no me acuerdo, algo así, pero es muy buena opción. Si ya se quieren adentrar, perdón, a esta área solamente de rehabilitación, hay varias escuelas, que una es China, que se llama Sunshine Foundation. Tiene puros cursos virtuales y la verdad que es muy buena, porque allá está muy raro, pero en China suceden muchas quemaduras, a pesar de pues los avances tecnológicos y sociales que tienen por allá, pero es como una asociación de caridad que da este tipo de cursos, y también la Asociación Chilena de Quemaduras da excelentes cursos. Me he formado con ellos y la verdad que son punta de lanza en este tipo de intervenciones. Ahora bien, para los pacientes necesitan encontrar, yo estoy en Puebla, con mucho gusto podemos atenderlos, estoy al sur de Puebla, más o menos por el complejo universitario. Y si no, buscar terapeutas que tengan cierto conocimiento en el área vascular periférica y un poquito de conocimiento en el área de rehabilitación dermatológica. No quiero decir el otro término porque pues es un tanto raro. Hay veces que pues este tema se ve así como en la escuela muy, muy aparte. Para los pacientes que están, e incluso para los terapeutas que están como viendo pacientes de este tipo, pero de manera extrahospitalaria, el paciente sí o sí requiere protección de la piel, o sea, hidratación, protector solar de a fuerzas y prendas o vendas de compresión para la cicatriz. Eso de manera básica. Después de ahí necesita hacer ejercicio, fuerza y aeróbico primordialmente. Bien. Y si el paciente ya ha cursado mucho tiempo con la lesión o la cicatriz y es anómala, sí sería bueno una revisión por parte de cirugía plástica para ver si existe alguna posibilidad de hacer un procedimiento quirúrgico. Eso pues de manera muy, muy general, ¿vale? No, aún así, valiosísimo. Creo que el brindarles ahí a los pacientes les va a ayudar a saber qué buscar, con quién, pues Lo mínimo ir mínimo con indispensable, ¿no? exactamente lo mínimo indispensable para, este, calidad de vida, ya de entrada calidad de vida. Sí, claro. Y sabes, Guau, pues, ujú. un puntito que sí me gustaría recalcar, el punto clave para la rehabilitación o para la cicatriz es la prenda de compresión. Solamente que en México hay pocos lugares donde las hacen, entonces casi casi soy un paciente que tengo una quemadura y tengo una cicatriz que se me está haciendo muy ancha, llámese hipertrófica o queloide, necesito ya mi prenda de compresión sí o sí, ¿vale? De preferencia que se haga aquí en México, porque nos pasaba mucho que antes, hace, pues por ahí del 2018, se mandaban a pedir a Alemania o a España o a otros lados y aduana la paraba. 6 meses después llegaba y pues ya la cicatriz era muy grande, pues de preferencia que se haga aquí en México, y eso es súper, súper necesario para este tipo de pacientes. Si están con terapeutas que no hacen compresión, incluso a lo mejor con una venda de corta tracción, sí va a ser necesario a lo mejor cambiar, suena feo, pero necesitan los pacientes a fuerzas compresión, ¿vale? Okey, y ahí disclaimer, ¿cuáles son las vendas de corta tracción para la gente que nos escucha? Las Ah, ah, blancas no son amigos. las blancas no son. Fíjense que muchos de ustedes han visto este tipo de vendas, pero estas son las que se estiran como chicle. Estas tampoco se llegan a ocupar. Muy pocas veces, pero necesitaría ser supervisada por un profesional. ¿Cuáles sí me pueden ayudar?
este tipo de vendas que son de corta tracción, o sea, se estiran poquito, ¿vale? Existen ciertas marcas, acá en México Comprilan, Rosidal Kay, son como las más comunes, que permiten hacer una presión uniforme en la cicatriz y evitar que crezca. Si de plano no hay, existen unas vendas que se ocupan mucho como para deporte, vamos a abrirla, que se llaman vendas Coban, a lo mejor y la han escuchado, o vendas autoadhesivas, que se estiran, pero justamente al estirarse también se pegan sin problema y ejercen buena presión. No sé. Ese sería, pues así como que lo más humilde que podemos ocupar para los pacientes, pero lo ideal sería que, en efecto, esta para iniciar, porque a fuerzas necesito yo una prenda de compresión que esté hecha a mi medida para que haga la presión y evite justamente el crecimiento de mi cicatriz, ¿vale? Claro. Sí, no, muchísimas gracias porque aparte fue ilustrativo. Amigos, para los que están en Spotify, no tienen que ver el capítulo completo en YouTube, les vamos a dejar un reel con esa parte tan importante de la explicación que nos da Mario para que lo puedan ver, Súper. si aplica para ustedes, para que si no sea un poco esquizofrénico el asunto desde Spotify Que se lo que me estén imaginen, ¿no? siguiendo. Ajá, pero de hecho es mucho más visible en YouTube el podcast, pero habrá quien sí Ah, escuche en sí, Spotify. qué padre. Sí, muchísimo Ah, más. esperemos. Súper. Tú ya estás en todas las Súper. plataformas. Pues TikTok. casi en eso estamos. TikTok ¿Sí? también, pero no pego mucho, yo no bailo. Ese es el problema. Ese no Acá se lo es. vengo manejando, joven. Ajá, y yo, Sí, exacto. sí, claro. Está súper interesante lo que haces, de verdad, gracias por el tiempo, por el espacio, porque aparte Gracias a ti secuestramos a Mario bien temprano en la mañana. Para ir cerrando, algo que tú quieras compartirnos que yo no te haya preguntado o podemos ir, concluyendo. Mm, pues podemos hacer como una recapitulación eh, muy rápida para pues determinar que estos pacientes, número uno, necesitan rehabilitación desde el día uno, si es posible. La rehabilitación va a dividirse dependiendo en qué fase esté, intrahospitalaria y extrahospitalaria. Dentro de la rehabilitación intrahospitalaria existen varios tratamientos, los más importantes vendría siendo el vendaje, la movilización, el posicionamiento para evitar secuelas funcionales una vez que se da de alta. Dentro de la fase extrahospitalaria, la protección UV, hidratación, prendas de compresión son las básicas, el ejercicio también se incluye y algo que me gustaría pues sí mencionar es que este abordaje sí o sí, como en todo debería de ser, es interdisciplinario, porque si mis resultados no salen como yo esperaba, es porque no lo estoy haciendo con parte de equipo de cirugía plástica, dermatología, nutrición, ¿vale? Que es ahí como el Dream Team, que sería lo ideal. Tengo que hacerlo así con estos pacientes. Si no lo estoy haciendo, entonces, pues nada más estoy jugando con lo que yo puedo hacer, pero tal vez no tenga los beneficios que necesite, ¿vale? Y pues nada, que necesitamos más profesionales de este tipo de atención porque la necesidad está, los pacientes existen y son pacientes que no saben que se pueden beneficiar de esto. Entonces, pues un área de oportunidad muy buena aquí en México, si no es que en todo el mundo. Claro que sí. Pues ya lo saben, amigos, ya aprendieron estos conceptos iniciales, este abordaje inicial, integral, la importancia que tiene. Si quieren formarse, ya también les dejamos opciones. Si son pacientes, ya también les dejamos opciones. Entonces, pues nada más nos queda agradecer a Mario por su tiempo, por su labor, por su profesión, por su dedicación, porque aparte se ve que le encanta lo que hace. Y pues muchas gracias a todos por escucharnos, por comentar, por compartir. Díganos si quieren interrogar a Mario más adelante, dejen las preguntas, se las hacemos llegar. Y Claro, pues nada más que decir, pues muchísimas gracias de verdad, Mario, infinitamente por venir gracias a ti. y esperamos tenerte más adelante también en nuevas ediciones.
Diría por ahí César Vargas. Gracias a ti, Coral, por tanto, perdón por tan poco. No, para nada, amigos, siempre es al revés, siempre es tanto de ustedes, tampoco de este lado. Yo solo los exploto a ustedes.